Esta vaina está fuerte, muchachos. Este hombre creó a 8 emperatrices, y todas lo traicionaron el mismo día, supuestamente porque fue el causante de sus problemas, pero todos fueron llevados al pasado. Y esta vez él no seguirá el mismo camino, mientras ellas se arrepentirán de sus acciones. Este manhwa comienza en lo más alto de los 9 cielos, donde se anunciaba que el venerable de las 9 vidas ascendería al Dao, que la verdad no sé qué significa exactamente, es algo así como pasar al siguiente nivel. La cosa es que ver ese acontecimiento era una fortuna tremenda. Un viejito da la bienvenida al venerable, el cual sale con una sonrisa al mismo tiempo que unas chicas lo seguían. De esta manera conocemos a nuestro prota, Luye, y a estas 8 laicas. Todos tenían sus miradas puestas en ellos, algunos creyendo que el prota era un arrogante, mientras otros lo envidiaron por tener 8 mujeres tan bellas. Hasta que un mayor les ordena que se dejen de tonterías y muestren respeto a la hazaña que están a punto de presenciar. Les recuerda que Luye destruyó el dominio del mal luchando él solo contra los demonios, esto hizo que sea considerado invencible. Mientras se forma un remolino en el cielo, nuestro prota se detiene, con una sonrisa confiada menciona que ascenderá, y reta a cualquiera que intente detenerlo. De un salto se eleva en los cielos, todos estupefactos veían lo que sucedería, y así de los cielos desciende su oponente, resultando ser el venerable antiguo del presente, pero como somos compas lo llamaremos viejito barbudo. Su presencia asombró a todos ya que él era entre todos el más difícil de enfrentar, pero a pesar de todo creían que Luye podría con lo que sea. Este le pregunta al viejito barbudo si estaba dispuesto a mecharse con él, y obvio que Ye se la acepta porque no se le achica ante nadie. Así comienza una épica batalla digna de la Rosa de Guadalupe, y hasta vino con vientecito de tanto poder. Mientras tanto las 8 emperatrices, que quería llamarlas laicas 1, 2 y demás, pero me iba a confundir así que ya fue, nos muestran solo el nombre de 3 de las chicas, está la emperatriz llama roja Yeongling, la emperatriz Fénix Vermellón Hisuyan, y la espadachín de los 9 cielos Chuling, y todas esperaban este momento con ansias. El viejito barbudo usa la técnica del tiempo creándose 8 clones, los cuales tenían la misión de madrear a Luye en múltiples épocas, y Luye no podía morir en ninguna porque sufriría un daño letal. Hisuyan viendo esto sonríe maliciosamente, y Luye también ya que sabía que iba a usar ese truco, estaba seguro de que en cada periodo de tiempo él era invencible. El viejito barbudo le aconsejó que no alardee a lo pendavis, así destruyéndolo en todas y cada una de sus épocas, literalmente se lo detonó más fácil que a tu prima. El viejito barbudo reconoció su fuerza, revelándole que había sido infectado por el gusano devorador del Dao Jin Yang, lo que significaba que alguien lo había traicionado, y rápidamente dirigió su mirada hacia sus 8 emperatrices que tenía. Ninguna de ellas se molestó en ocultarlo, con esas sonrisas era obvio que eran las culpables, ellas eran las únicas que podían hacerlo sutilmente mientras practicaban el chiquitingo. Hasta el mismo viejito barbudo sintió lástima de que alguien tan honorable terminara traicionado por sus amadas, pero ninguna sintió culpa alguna ya que según ellas fueron sometidas por su lujuria y dominio, y lo acusaron de haber traicionado a su maestro, masacrar inocentes y quién sabe qué cosas más. Lo atacaron jactándose de estar actuando con justicia, esperando con ansias que se vaya con el Jesus. Luye no se esperaba que fueran unas ingratas después de que él las convirtiera en emperatrices, y trató de atacarlas, pero todavía tenía que seguir su pelea con el viejito barbudo. Su derrota era evidente, las únicas que gozaban eran esas laicas de allí, sin embargo el prota mostró una sonrisa, declarando que si él se va pa'l lobby se las llevaría a todas con él. Hisuyan se dio cuenta que planeaba autodestruir su cultivo, así que tenían que correr, pero ya era demasiado tarde. Felizmente al viejito barbudo no le pareció que nuestro prota terminara así, además no estuvo satisfecho ganándole con esas ayuditas, así que decidió darle otra oportunidad y usó la técnica de reversión espacio-temporal, para que lo acompañen. También llevó a las emperatrices, esperando que esta vez no lo decepcione. De esta manera Luye despertó 50 años en el pasado, mirándose en el espejo confundido, y justo entra Chuling cuando era su sirvienta, ella también estaba algo mareada, y se le escapó llamarlo demonio, preguntándose si acaso todo fue un sueño. Por su reacción el prota deduce que ella también regresó, y agradece al viejito barbudo por darle esa segunda oportunidad. Sin perder tiempo se saca las botas, ordenándole sonriente que le lave los pies, obviamente con la intención de hacerla enojar. Chuling tal cual Esperancita obedeció sin hacer problema, y Luye sabía que podría eliminarla al toque nomás, pero quería que viva para que sienta en carne propia la miseria de su vida sin él, revelándole entre risas que nada fue un sueño,
todos habían regresado, y recordaba clarito cada palabra que le dijeron. Chuling sintió el verdadero terror, mientras que nuestro papuchote le dio la libertad de ser libre, ya que es eso lo que tanto quería. Luye muestra la placa de vida de Chuling, y para demostrar que ya no tendrían relación alguna la quema hasta las cenizas, por lo que ella podría volver a su villa de la espada Chu. Esta confundida le pregunta por qué eligió autodestruirse en su vida pasada si tenía 9 vidas, cosa que él no se molesta en explicarle y con una mirada fulminadora le dice que se largue. Chuling se retira, jurándole que hará que se muera de la forma más miserable, y piensa que por tener el cuerpo de espada innato su vida sin él será mejor, pero había algo que quería hacer primero, visitar a su padre, su madre y hermano. Por su lado el prota sonreía de satisfacción, ya que ella no sabía que esa familia era un nido de demonios, solo querían usarla de sacrificio, sin embargo eso ya no le importaba a nuestro papucho. No tendría que preocuparse por ninguna de esas laicas. En eso alguien destroza su puerta de una patada, era Yeongling, que después de haberle tumbado su pobre puerta, se lanza contra él con la intención de desvivirlo, aunque el prota la detiene sujetándola del cuello y de la pierna. Le reclama que se atreva a levantarle la mano, y sin dejar de presionarla la asusta con esa mirada, advirtiéndole que si no arregla su puerta antes de que regrese la mandaría con el de arriba. Yeongling se negaba a obedecerlo, lo culpó de no haber dejado que Feng Puxi esté con ella, a lo que Luye ajustando su agarre le recuerda que para ir a buscarlo necesita seguir viva, y con eso ella finalmente promete arreglar su puerta, dándose cuenta que ni siquiera habiendo reencarnado era su rival. Luye la bota como la basura que es, jurándole que si la puerta no está lista cuando vuelva la dejaría peor que Don Ramón cuando el señor Barriga le dio un centón. Yeongling no podía creer que la trate así cuando fueron compañeros de cultivo en su vida pasada, pero el prota más frío que poto de pingüino le dijo que eso fue en la otra vida, en esta vida no se debían nada. Más tarde se dirige a donde su maestra, Baekhyulan, y él mostrando sus respetos la saluda, pero esta percibe que solo tenía una vida, a lo que Luye avergonzado le dice que su talento era insuficiente y que para forzar su avance fusionó sus 9 vidas en una sola. Cambiando de tema, Baekhyulan menciona que halló el modo de contener su poder de energía fría, por lo que debían considerar que no pasó nada en su vida pasada, y por si las dudas le advierte que lo desvivirá si vuelve a tener intenciones reproductivas hacia ella. Luye como el caballero que es asiente, pero él ya sabía que en realidad no existía ninguna cura. Lo que ella había hecho en la vida pasada es pasarle el veneno a él, es por eso que llegó a ser la emperatriz del Taidin. Al rato lo vemos sentado en las rocas, ahora que había vuelto al 5º nivel de refinamiento de Ki tenía que empezar desde cero, y trata de ver si su pana seguía ahí, el cual se trataba de un sistema que ya no necesitaba más de su energía ya que si ahora es el camino celestial. El prota le dice que se pasó de lanza por ponerle la tribulación más difícil, estuvo a nada de morirse, pero el sistema le responde que obvio le puso eso porque es su anfitrión y tenía que darle lo más brutal, lo cual Luye agradece, aunque no tanto, y así inician el cultivo del canon celestial de las 9 vidas inmortales, no sé qué sea pero tiene un buen nombre. Por otro lado en las puertas de la villa de la espada Chu, Chuling llegaba toda exhausta, y un guardia la reconoce, sin saber para qué volvió, pero en vez de darle la bienvenida la tacha de ser una pordiosera y le exige que se largue. A pesar de que Chuling trató de explicarle, el guardia la acusó de suplantar a su señorita, advirtiéndole que si no se iba la atacaría sin piedad. Ella le pide que la mira bien, después de todo él fue quien la cargaba de niña y siempre le daba dulces, pero el guardia la apartó rápidamente reclamándole que no debió volver si ni siquiera tiene sangre de los Chu. En realidad quería protegerla porque sabía la clase de basuras que eran los de esa familia, pero Chuling pensaba que era verdad el cariño que le dieron de niña, y cuando el guardia quiso reaccionar fue demasiado tarde. Otro ya había anunciado que la señorita Chu había regresado. Rápidamente el líder de la villa y su madre adoptiva salen a recibirla, y la muy mongola se cree que en verdad la extrañaron. La madre adoptiva le preguntó dónde estuvo todo el tiempo si le estuvo enviando cartas y no había respuesta, a lo que Chuling le dijo que estuvo secuestrada en la secta Gran Dao y que Luye no le dejó contactarlos, por lo que se escapó para poder ir. Y cuando su hermano Sifei sale, este se emociona hasta las lágrimas, ya que él dejaría de ser el chivo expiatorio para los planes de sus padres. Retomando con nuestro papucho, este había llegado al 9º nivel de recolección de Ki en solo 15 días gracias a los recuerdos de su vida pasada, pero de repente escupió sangre, sintiendo solo la mitad de su energía.
El sistema detecta que se trata del veneno de cadáver celestial, evidentemente era obra de esas 8 laicas que querían asegurarse de desvivirlo, aunque el prota es el prota y tiene la ayuda de su pana el sistema. El sistema le dice que para neutralizar el veneno debía alcanzar el reino del núcleo de oro, cosa que convierte su energía en esencia verdadera y lo purifica. Sin embargo, alcanzar ese reino le resultaba imposible ya que no podía usar toda su energía. En eso es que recuerda que podría usar la píldora de retorno que refinó en la vida pasada para así forzar el avance. Dicha píldora era extremadamente rara, pero cometió el error de regalárselo a Yeongling, error que no volvería a cometer. Justo un pájaro habla de ella anunciando que había alcanzado la plenitud de recolección de Ki en solo mes y medio, un nuevo tiempo récord y por eso le darían varias recompensas. La noticia no sorprendió a Luye porque era algo de esperarse de alguien que en su vida pasada fue una emperatriz, pero él le tenía 2 días de ventaja así que iba a aprovecharla. Iría al sepulcro del refinamiento del vacío para recuperar la píldora que es suya de él. Por otro lado, Yeongling también usó sus recuerdos de su vida pasada para llegar al sepulcro, también con la intención de quedarse con la píldora de retorno, creyendo que le tomó la delantera al prota, pero para su sorpresa este ya se había llevado la píldora y le dejó un libro donde le dibujó una poposita y una frase para burlarse de ella. Obviamente se enoja y bota el libro, de repente es rodeada por unos rayos amarillos, y se quedó ahí quejándose con el prota para que la deje salir. 3 días después recién pudo salir de esa formación, dirigiéndose directamente hacia el prota para reclamarle, pero ni bien abrió la puerta otra vez con una patada salió volando. Luye sarcástico le dice que su madre debió enseñarle cómo tocar antes de entrar a un lugar, y Yeongling se negaba a someterse ante él a pesar de su diferencia de poder, pero al instante baja su tono de voz para preguntarle si podía pasar, a lo que nuestro prota le dice que chingue su madre. Ella vuelve a su tono de loca preguntándole si fue él quien se llevó la píldora de retorno, consiguiendo que nuevamente la mande a volar, y conteniendo su enojo ahora sí le preguntó con calma si fue él quien se llevó la píldora. Ante su negativa se avienta hacia él para una pelea ya que sabe que nadie pudo habérselo llevado, pero fue detenida por su maestra Bae Kyulan que le pedía que se calme, aunque ella con más ganas le hizo un berrinche echándole la culpa al prota. Bae Kyulan se vuelve al prota para preguntarle por qué la golpeó, a lo que éste le explica que le faltó el respeto al entrar a su cuarto sin permiso, pero la maestra sale en favor de la otra diciéndole que a pesar de eso es su hermana menor. Después Yeongling le cuenta sobre la píldora de retorno, y la maestra tratando de convencer a Luye de que se lo entregue le dice que su talento es excepcional, prometiendo darle otra cosa si es que le falta. Sin embargo él no obedece a niñitas y le responde que necesita esa píldora. Yeongling lo tacha de mentiroso, dejándole en claro que ella podrá seguir avanzando en su cultivo sin esa píldora, a lo que nuestro papucho cansado de tanta vaina se la saca y se las muestra. Bae Kyulan creyendo que la obedecería le dice que es un niño bueno, pero este simplemente sonríe para después tragársela enfrente de ellas, demostrándole a la maestra que le vale madre sus peticiones. Yeongling se va frustrada prometiendo que formaría una píldora sagrada a ella misma, mientras que Bae Kyulan le decía a nuestro prota que no había necesidad de llegar a tanto. Al mismo tiempo en la villa de la espada Chu, la madre adoptiva le daba de comer a Chuling el caldito de pollo que hizo especialmente para ella, y esta conmovida le prometía que nunca se alejaría de sus padres otra vez, a lo que la madre adoptiva le preguntó si no importaba que no eran sus padres biológicos. La monga le respondió que esos no importaban porque solo ellos fueron los que la cuidaron y amaron, y sin más la madre se aleja para dejarla descansar, pensando con una expresión de loca que su familia se salvará. De repente Chuling se sintió muy cansada, y su madre le dijo que debía dormir si tenía sueño. Como esta monga no era tan monga sospechó de esa vaina tan extraña, activando el sutra de la espada para ver qué es lo que estaba pasando. Al instante descubrió que estaba envenenada, obvio fue ese caldito de pollo que le dio su querida madre, pero recuerden que es una monga y no entendió por qué le harían eso. Tocan su puerta preguntando si ya se durmió, y Chuling rápidamente se cubre con la manta para fingir que ya lo hizo, por lo que su familia entró confiada creyendo que su veneno ya había hecho efecto. Sifei halaga a su madre por lo malvada que es, y sin perder tiempo ordenan que se la lleven y se la entreguen al ancestro mientras que Chuling entre lágrimas escuchaba todo. En el camino, un guardia le informa al líder de la villa que ya cumplió con su orden que era acabar con Chusi, el guardia que trató de proteger a Chuling, y solo recordarlo el líder arrugaba la cara del enojo. Le recuerda a su hijo que si Chuling no fuese tan tonta como para volver, él hubiese sido el sacrificio, así que a partir de ese momento debía dedicarse bien a su cultivo en vez de estar en babosadas,
Y Chuling, aún sin entender qué era eso de sacrificio, empezó a caer en cuenta que todo ese tiempo solo la criaron para eso. Su hermano Sifei propone que si igual la van a sacrificar podrían dejarla con él 2 minutos para divertirse, pero su padre de una le jaló la oreja diciéndole que ellos son hermanos, a lo que éste le respondió que ella solo era hija de unos esclavos, y así Chuling se enteró que sus verdaderos padres fueron desvividos por esa bonita familia. La madre adoptiva incluso volvió a preguntar si su hijo no podría disfrutarla siquiera por 1 minuto y medio, pero el líder se negó rotundamente ya que no podían llegar tarde ante el ancestro. Chuling se sintió traicionada escuchando a su madre que tanto quería, y recién cayó en cuenta que era por eso que Luye siempre evitaba que volviera a ese lugar. Le decía que no debería preocuparse por ellos si ni eran sus padres biológicos. Ella con pucheros alegaba que no podía hablar así cuando fueron ellos los que la criaron, y el prota simplemente la retenía diciéndole que después de terminar con la espada la llevaría a casa. Chuling pensaba que solo la engañaba ya que ninguna espada se tardaba tanto en forjarse, y fue tiempo después que volvió a casa solo para encontrarse con toda la villa destruida. Desde entonces le guardó un profundo rencor a Luye. Con todos esos recuerdos se pregunta si esa espada de la que hablaba el prota era esa espada demoníaca de la que estaban hablando sus padres. Toda esta vaina estaba siendo transmitida por el sistema de Luye, y le preguntó si no era una lástima que Chuling esté inconsciente sin saber lo que traman su propia familia, pero él solo se ríe sabiendo que alguien que fue una emperatriz no caería por un simple somnífero, así que probablemente solo se negaba a aceptar la realidad. Cuando el sistema le pregunta si no iría a rescatarla rápidamente le responde que en él, después de todo verla así es lo que más le alegró el día, además que en realidad ella no necesitaba que nadie la rescate. Volviendo con las ratas, estas llegan al lugar de forjado de la espada, donde el ancestro de la villa los esperaba, y una vez entregaron a Chuling como sacrificio. Este les indicó al líder y a su hijo que se quedaran para que vean la ceremonia del forjado final de la espada demoníaca. Acerca una espada al fuego, la cual significaba más de 30 años de su esfuerzo, a lo que el líder de la villa con respeto lo felicita ya que podrá subir de reino al instante cuando la espada esté lista. Ahora estaba a solo un paso de lograr lo que tanto quería, a esa espada solo le faltaba el sacrificio, y el líder acercó el sacrificio para aventarla al fuego mientras le decía que debería estar agradecida por servir a la familia Chu. Esto entristecía a Sifei pensando que era un desperdicio no poder disfrutarla, mientras que Chuling mostraba una sonrisa. Rápidamente controló la espada por la que planeaban sacrificarla, y el líder quedó desconcertado viendo cómo ella no estaba morida. El mismo ancestro no se esperaba que Chuling se quedara con la espada demoníaca. Era imposible sobrevivir a ese fuego especial, y sin perder tiempo Chuling cargó contra el ancestro. A duras penas pudo reaccionar y defenderse, pero fue por las guevas porque su espada no pudo contrarrestar su fuerza y se rompió. Enojado le reclamó que esa espada no se debía usar así, aunque a Chuling le valió madres y procedió a desvivirlo de un corte certero, pues ella sabía para qué era esa espada demoníaca, para masacrar demonios. El líder incrédulo piensa que los espíritus del cielo la controlaron, mientras que Chuling acercándose le preguntaba por qué hicieron eso si ella los consideraba su familia, y este ahora sabiendo que su hijita era poderosa le dice que ya no necesita ser sacrificada. Chuling lamenta a la madre reclamándole que ya no la llame hija, porque nunca fue digno de su cariño, y después de mandarlo Pal Lobi se dirige hacia su hermano Sifei, el cual suplicando reconoce que es una bestia y le pide que lo trate como un perro y lo deje ir. Pero ella diciéndole que ni siquiera está a la altura de un perro lo desvive de un tajazo. Cuando sale, su madre desconcertada le pregunta qué pasó con su padre y su hermano, sin embargo Chuling le hace caso omiso a sus preguntas, con una mirada fría le deja en claro que ella no tiene familia, procediendo a darle machetazo para enviarla junto con los demás. Ahora que descubrió la verdad sabe que toda la familia Chu merecía la morición, y fue casa por casa. Luye veía todo el asunto, sorprendido de que ni siquiera perdonara a las pobres gallinitas, pero se aburrió y apagó la transmisión del sistema, sin importarle que su ex emperatriz pronto sería atacada por alguien del reino del alma naciente. Después de todo ella misma se lo buscó. Chuling llorando desconsolada pedía perdón aceptando que se había equivocado, y en eso alguien se acercó, el maestro supremo Lijian, que babeando veía que la espada demoníaca ya fue forjada, así que emocionado no lo duda y ataca a Chuling para quitársela, pero lo sorprendente fue que a pesar de que tenía la espada enfrente no se atrevía a reaccionar, lo que solo hizo que Lijian estuviese más seguro de quedarse con la espada. De repente Chuling se defendió usando una técnica,
haciendo que el tipo salga volando con su ropa hecha pedazos, aunque esto provocó que tenga más ganas de derrotarla y quitarle sus secretos. Pero Chuling no perdió tiempo para salir corriendo, y mientras Lijian la perseguía en calzones ella quería redimirse con el prota. Volviendo a la secta Grand Dao vemos que Yeongling tocaba con fuerza la puerta del prota, queriendo intentar nuevamente entrar con una patada, pero como recordó cómo es que terminará las cosas decide que mejor no. Estaba ahí para reclamarle que a pesar de haber usado varios tesoros no pudo formar una píldora sagrada, y como antes ella podía hacerlo sin ayuda de esos tesoros pensó que Lu Ye había tramado algo para arruinar su cultivo. A pesar de que el sistema lo alentara a que no aguante sus insultos, este simplemente no quería perder el tiempo en tonterías. Y justo llega la maestra Bai Qiulan para explicarle a la mongola que es ella misma la que no tiene la capacidad de formar una píldora sagrada. Esta cuenta que cada vez que avanzaba de nivel el prota le daba un montón de tesoros, ahora en cambio las píldoras que ella consigue provoca que su energía se descontrole. A lo que Bai Qiulan le dice que es una tonta por mezclar píldoras al azar, revelándole que Lu Ye refinaba las píldoras hasta 1000 veces para estar seguro de que reciba lo mejor. Le recuerda que de todas a la que más le mostraba su aprecio era a ella, y Seria le ordena que le pida disculpas a su hermano mayor, pero Yeongling terca se negó a hacerlo, alegando que por su culpa se separó de Fen Puxie. De castigo Bai Qiulan la manda a la montaña trasera para reflexionar hasta que entienda lo que hizo, cosa que Yeongling obedeció molesta. Mientras tanto Chuling llegaba a la secta, avanzando a pesar de sus heridas, y una discípula de la secta se percató de ella, llegando a escuchar sus balbuceos cuando mencionó el nombre de Lu Ye. En eso Lijian la detuvo señalando que estuvo persiguiendo a esa escoria, y como no quería ofender a la secta Grand Dao planeaba llevársela ahora mismo, sin embargo la chica blandió su espada, decidiendo verificar si Chuling pertenecía a su secta, así que no dejó que se la llevara. Fue hasta la habitación del prota para contarle todo lo sucedido, y cuando le preguntó si conocía a Chuling este afirmó que no tenía ni chuta idea de esa persona, no le importó dejarla desamparada. Incluso el sistema le preguntó si la dejaría morir sin mover un dedo, pero él no olvidaría lo que le hizo esa basura en la vida pasada. Con la respuesta de nuestro papucho la chica dejó que Lijian se llevara a Chuling, y este expresaba que era obvio que una prestigiosa secta no conocería a una demonio como esa, sin embargo antes de poder cargarla su brazo se congeló. Voltea queriendo ver quién se atrevía a atacarlo, resultando ser Bai Qiulan, la cual le ordenó que se detuviera, y ante su presencia los discípulos se arrodillaron para saludarla. Gritando le dijo a Lijian que no podía llevarse a Chuling, a lo que éste cuestionó la reputación de su secta Grand Dao, e inmediatamente la chica discípula salió enfrente sin tolerar su insolencia. Y Lijian estuvo de acuerdo con agarrarse a piñas, pero antes de realizar siquiera el primer movimiento Bai Qiulan ya lo había congelado y lo mandó con Diosito, dejándole el cadáver a los demás mientras ella se encargaría de Chuling. Unos minutos después la llevó con una curandera, pues para que la cure, y esta sorprendida se preguntaba cómo pudo quedar tan lastimada, mientras que Bai Qiulan se preguntó qué clase de obsesión es la que la mantiene con vida, ya que en sí ya debió haber estirado la pata, aunque la curandera le aseguró que podrá salvarla siempre que pueda respirar. Al rato Chuling despierta, y lo primero que hizo fue preguntar por el prota, llamando la atención de la curandera porque se dirigió hacia la maestra como hermana. Bai Qiulan le respondió que Lu Ye aún estaba en reclusión, y Chuling ilusionada pensó que él hizo que fueran a salvarla, así que quería ir a buscarlo, pero la maestra Bai Qiulan le recomendó que primero se cure. Chuling no quería esperar para disculparse con el prota, y le contó que en realidad él nunca quiso poseerla, creyendo que todas están equivocadas con él, y la más impactada fue la curandera que ya quería llamar a Magali TV la firme para contar el chisme del año. Lamentablemente para ella Bai Qiulan la mandó para afuera diciéndole que tenía algo que hablar con Chuling, pero la curandera con cara de tramar algo se retira pidiéndoles que hablen tranquilas y en confianza. Ahora sí a solas le pide a Chuling que no la llame hermana de ahora en adelante, y empezó con el tema de que en su vida pasada Lu Ye le hizo ciertas cosas para ayudarla a controlar su veneno frío. Por su lado la curandera curiosa escuchaba todo detrás de la puerta preguntándose qué cosas le hizo, lamentablemente fue muy obvia y Bai Qiulan usó una técnica para cubrir la habitación, haciendo que la pobre no pueda escuchar el chisme, y se quedó afuera quejándose de que le escondan el secreto. Tiempo después vemos al prota en su habitación mientras afuera Chuling lo esperaba arrodillada, y el sistema le preguntaba si no iría a verla ya que llevaba mucho tiempo así, pero el prota serio le respondió que no olvida su traición. Como buen machista opresor de hembras piensa que las mujeres solo lo entorpecen,
lo más importante para él era alcanzar la inmortalidad, mientras que Chuling creía fervientemente que si es persistente llegará el día en que la perdone. Mientras tanto en el pico Chixia, donde Yeongling cumplía el castigo de la maestra Bai Kyulan, un tipo la espiaba mientras ella entrenaba. Este es Lingu Busuang, que con solo verla quedó cautivado. Pero Yeongling lo descubrió y le exigió que salga. Sin más, Lingu Busuang se presentó como el nuevo primer discípulo de ese lugar, y Yeongling lo reconoció ya que en su vida pasada él alcanzó el puesto de sucesor y acabó morido en combate durante una calamidad. Era un hombre digno de respeto. Este, admirando su técnica con la espada, quería tener un duelo de práctica, pero Yeongling lo llamó niño y sin tomarlo en serio le dijo que no era rival para ella, cosa que no le pareció a Lingu Busuang y sacó su espada dispuesto a desafiarla. Esta, poniéndolo nervioso, se le acercó, dándole la oportunidad de pelear con ella solo si vencía a Lu Ye, aunque a él no le pareció justo porque no tenía nada en contra de alguien que no conoce. Yeongling usa la táctica de hacerse la pobrecita contándole que por culpa del prota su maestra la castigó, y el menso de Lingu Busuang, como todo un simpático, siente pena por ella, cosa que la muy basura aprovechó para quejarse de las cosas que le hizo el prota. A la media hora Lingu Busuang hasta se sentía ofendido, y como todo un justiciero no permitiría que un maldito como ese esté en la secta, así que decidió ir a vencer al prota, y a pesar de que Yeongling le advirtió que no podría vencerlo, él seguía convencido en darle una lección. Sin perder tiempo llega a la habitación de Lu Ye, el cual quedó confundido porque se suponía que ellos debían encontrarse recién en el gran torneo de la secta, y lo recuerda ya que en la final lo venció, quedándose él como el campeón. Sale preguntándole qué se le ofrecía, y como lo llamó por su nombre, Lingu Busuang quedó sorprendido, a lo que el prota, haciéndolo sentir orgulloso, le dijo que por supuesto escuchó hablar de él, y es que él fue reconocido por haber formado el núcleo celestial en solo 2 meses y medio. Lu Ye siguió halagándolo diciéndole que era un ejemplo para toda la secta, pero el mongol se acordó que fue para desafiarlo, lo que el prota tranqui aceptó ya que estaba aburrido, y como sabía que él tenía potencial planeaba no contenerse y darle una lección. A mano limpia desvía el ataque de Lingu Busuang, y acumulando fuerza en solo un brazo se disculpó de antemano porque lo iba a madrear. Esa finta fue suficiente para confundirlo y posicionarse detrás de él, para luego darle una pequeña patadita para arreglarle la espalda. Teniéndolo ahí tirado, el prota le pregunta si ya tuvo suficiente, a lo que Lingu Busuang le respondió que en él, y se volvió a lanzar contra él usando su técnica de espada. Estaba seguro de que no podría esquivarlo, pero Lu Ye como si nada pasa por su lado dejándolo desconcertado, y alistando los puños a gran velocidad, le recomienda que mire bien lo que hará porque solo lo mostraría una vez. De esa manera lo mandó a volar, y Lingu Busuang a duras penas pudo mantenerse de pie. El prota le pregunta nuevamente si ya tuvo suficiente o si quería más papaya, a lo que este, reconociendo que lo superaba en técnicas, aún tenía la confianza de ser mejor en la comprensión, y usando el arte de la espada carmesí revela que descifró la segunda postura. Ante su ataque Lu Ye se mantuvo sereno, aceptando que en serio tenía una gran capacidad. Sin embargo él repelió el ataque así como ella con tus intentos de conquistarla. El mismo Lingu Busuang no se las creía, mientras que el prota ya dio por terminado la mecha, cosa que él obviamente aceptó porque si no, no iba a salir con vida. Y para que no quede en ridículo, Lu Ye le prometió que diría que lucharon hasta 10 rounds y que apenas logró la victoria, a lo que Lingu retirándose le agradece, viendo que en realidad es un buen tipo. Cuando sale y se encuentra con Chuling queda impresionado por ver 2 bellezas el mismo día, mientras ella se desilusiona viendo que el prota ya se encerró en su habitación y de rodillas le rogó que no le cerrara la puerta. Lingu Busuang le recomienda que se valore más y no se empecine en solo un hombre, pero ella lo ignora, pidiéndole al prota que la mire tan solo una vez. Y como no le hacía caso, Lingu se va sin poder creer que ni siquiera se haya fijado en él con lo apuesto que es. De esta manera regresa con Yeongling, contándole cabizbajo que perdió, lo que no la sorprendió para nada porque incluso ya se lo había advertido, pero lo que no esperaba es que no le pareciera que fuera un mal tipo como se lo había contado. Esta solo se burla diciéndole que el prota es un desgraciado con las mujeres, y escuchando eso Lingu Busuang menciona que vio a una chica arrodillada esperando por él, llamando la atención inmediata de Yeongling, que le preguntó de quién se trataba, y al enterarse que hablaba de Chuling no pudo evitar preocuparse. Y el que se haya preocupado la preocupó más porque se dio cuenta que estaba celosa, ni ella misma entendía por qué reaccionó así,
mientras que Lingu parecía exasperado de que el prota se esté quedando con todo el ganado bueno de la secta, así que dejó de ser un caballero y sin importarle que el trato era vencer al prota sacó su espada para retar a Yeongling. Esta no se negó dispuesta a dejarlo sin esperanza de vivir, dejándole en claro que ella no es tan blanda como Lu Ye, y durante la siguiente media hora solo se escuchaba los gritos desesperados de Lingu, el cual a pesar de sus ruegos quedó así. Yeongling le dijo que se vaya y que no interrumpa su cultivo. El pobre llorando se quejó de encontrarse con monstruos cada uno más despiadado que el anterior, mientras que Yeongling solo se interesaba en saber por qué volvió Chuling, y sin importarle el castigo que le habían puesto decidió ir a verla. Esta seguía de rodillas pidiendo perdón, aceptando que todo fue su culpa, hasta que del cansancio se cayó y llegó a abrir su puerta, y al echar un vistazo, preocupada se dio cuenta que ya se había ido. Minutos después, mientras Chuling seguía esperando al papucho, Yeongling aparece preguntándole por qué se arrodillaba si ni siquiera Lu Ye estaba ahí, a lo que ésta llorando afirma que aunque él no esté en casa seguirá esperándolo hasta que regrese. Esto no le gustó a Yeongling, que empezó a jalarla de la muñeca alegando que como cultivadoras deben tener dignidad y no dejarse humillar, pero Chuling zafándose de su agarre admite que estaba equivocada, confesando que le dio al prota el veneno del cadáver celestial, y es por eso por lo que aceptaría cualquier clase de castigo. Aunque justo aparece Bai Kyulan diciéndole que eso ya era cosa del pasado, ahora el prota no debería de tener ese bicho. Lamentablemente la verdad es que dicho veneno no se podía erradicar y permanecería en su cuerpo para siempre. Chuling sabía que no existía una cura, lo que dejó preocupada a Yeongling, mientras que Bai Kyulan entendió por qué es que no la obedeció cuando le pidió que entregara la píldora de retorno. Chuling menciona que él no se llevó la píldora por egoísmo sino porque el veneno había brotado y consumido la mitad de sus fuerzas, y escuchando eso Yeongling quería pedir disculpas por haberlo malinterpretado, mientras que Bai Kyulan se preguntaba si quizás todas juzgaron mal a Lu Ye. Este estaba en la montaña trasera de Secta Dadao, el sistema le mostraba cómo esas laicas lo estaban esperando a que regrese, sin embargo él ya escuchó al temache y no pensaba volver, ahora lo tenía claro, las mujeres no eran más que piedras en su camino hacia la grandeza. Apagando la transmisión el sistema le pregunta hasta cuándo se quedarían ahí, a lo que éste le responde que tendría que alcanzar el nivel 12+1 de su reino, lo que debía hacer antes del torneo de discípulos para obtener el derecho a entrar al pabellón del tesoro. Es así como transcurrieron 3 meses, los discípulos de cada pico iban a la plaza Dadao, y obvio estaba nuestro prota, que se dio cuenta que las otras laicas también fueron, y Chuling echando un vistazo, se percata de él, y sin perder tiempo va volando junto con Yeongling para disculparse. Bai Kyulan casi lo llamó esposo como lo hacía antes, pero se corrigió y le pidió que le esperara, y esto ocurría a los ojos de todos los demás discípulos, que se indignaron al ver como un solo macho atrajo 3 hermosuras. Este macho alfa con desprecio le dijo a las laicas que se vayan a comprar tamales, lo que solo hizo que los demás le tengan más admiración, y Yeongling con su ego más alzado que el profesor Girafales se da media vuelta y se va, igual lo hizo Bai Kyulan, pero la que sí se quedó era Chuling. Viendo tal escena los discípulos se inclinan ante su nuevo maestro, héroe, y ejemplo a seguir, aunque la admiración se ve interrumpida porque el vicesoberano empezaría a dar su discurso, la verdad no sé qué Chuktas dijo, que el hombre tiene su ética, los fantasmas sus engaños, los monstruos andan sueltos, 5 kilitos de papa 3 de arroz y un paracetamol. La cosa es que el prota al igual que tú y yo estaba más aburrido que ustedes esperando a que saque otro resumen, y ya por último el viejito fachero mencionó que el torneo sería por eliminación directa, declarando oficialmente el inicio del torneo de discípulos. Cuando fue el turno de Yeongling para subir al escenario, todos se quedaron fascinados, pero ella solo quería saber si el prota la miraría, y con eso los discípulos clavaron su atención en Lu Ye. La batalla terminó rápido con solo una patada de Yeongling, y el viejito fachero anunciaba que la siguiente era Chuling, la cual estaba detrás del prota informándole que se unió a esa secta por él, sin embargo no recibió respuesta alguna. Nadie pudo creer que una mujer tan hermosa llegue a ser tan lamentable buscando la atención de alguien que no le hace ni caso, y al subir al escenario de esa manera, su rival también creyó que era una decepción. Le aconsejó que no se deje humillar y se aleje de él, alegando que está dejando por los suelos el honor de las cultivadoras, pero ésta solo le agradeció su preocupación, respondiéndole que lo hace por su propia voluntad y que para ella Lu Ye es más importante que el mismísimo camino de la espada. La rival no creyó que alguien pudiera decir tal tontería, y se lanzó de frente hacia ella recibiendo el apoyo de todos, que alentaban para hacer reaccionar a Chuling a golpes.
Interrupción para reclamarles a todos ustedes porque cumplieron con la meta, me han estado jode y jode para sacarle continuación a esta vaina, y yo solo voy a decir dos cosas. Primero, estoy enfermo, la verdad no sé por qué, solo recuerdo que vi un Therian, y yo, como la persona normal y empática que soy, lo agarré a patada. Segundo, no se las voy a dejar fácil esta vez. Si quieren continuación deberán llegar a 5.299 likes y 300 comentarios realizando la rogación. Mientras tanto la curandera veía al prota confundida, reconociendo que no estaba mal, pero no era Brad Pitt como para que tenga embelesada a una joven bellísima. Volviendo con la batalla, la rival se disculpaba con Chu Ling diciéndole que si no reaccionaba a tiempo tendría que darle una lección. Chu Ling detona a todos sus clones más fácil que tu prima, y deteniéndose a milímetros de la original nuevamente le agradece por su preocupación, declarándose así el final del combate. Esta se vuelve hacia el prota con una sonrisa para decirle que ganó, y todos al instante voltean a verlo, pero este sin hacerle caso se aleja ante los comentarios de los demás que lo tachaban de despreciable por no tener consideración con las laicas. Cuando llega el turno del prota, todos apoyaban a su contrincante, deseando que lo pueda derrotar para demostrar que no es tan importante, mientras que este ni se acordaba del nombre de su rival, el cual sin pensarlo lo atacó con una espada, seguro de que le daría la paliza que todos le quieren dar. El prota ni siquiera se molestó en esquivar, simplemente con una técnica de puño lo hizo volar, y dejándolo tendido fuera de la plataforma le agradeció por su precoz combate. El viejito fachero expresa estar sorprendido de ver que en esa generación de discípulos haya brotes muy prometedores, especialmente los del pico bailan, ya que no esperaba que Bai Qiulan no solo fuera buena cultivando, sino también enseñando a sus discípulos, aunque lo que veía también es que sus emociones eran demasiado intensas. Pensaba que si Yeongling y Chu Ling tuvieran que pelear con el prota, en vez de planear su ataque las dos tendrían en la cabeza otra cosa, y en eso se percata de algo inaudito, pues el solo gesto de Bai Qiulan también demostraba que sentía algo por Lu Ye, y sabe que si eso seguía así pronto su secta Dadao se convertiría en una secta de cultivo dual. Chu Ling gana su ronda facilito nomás y Yeongling igualmente, obvio nuestro prota también. En su combate el rival estaba relajado con su escudo de espíritu tortuga, una defensa impenetrable, pero nuestro prota fue de frente a lo impenetrable y lo penetró con solo un puño. Ya con eso el rival quedó como yo cuando veo a mi mami levantar la ceja molesta, y el prota simplemente agradeció. En la siguiente ronda le tocó contra Yeongling, la cual aceptando que no podría ganarle le pidió que no la golpee en la carita, a lo que el papucho como el caballero que es le agradece que se lo haya recordado, procediendo a darle una bofetada en la tremenda jeta. Yeongling no se esperó que le hiciera eso, y viendo que sería así, enojada decide que pelearía con él de verdad, usa su técnica puño divino impávido, y Lu Ye simplemente alza el puño respondiéndole con la misma técnica. La diferencia de nivel fue notoria, en un instante la mandó a volar como pajarito varios metros atrás, y ya habiéndose anunciado que había ganado, pasa por su lado de Yeongling, escuchando como los demás creaban rumores de que a él quizás no le gustan las mujeres. Esta que permanecía en el suelo lo maldijo, prometiendo que no se quedaría así, y escuchando esas palabras los demás empezaron a creer que quizás malinterpretaron al prota. Después en la quinta ronda, el prota se enfrentaría con Lingu Busuang, el cual a pesar de corregir sus debilidades acepta que aún no es rival para él, a lo que éste le reconoce que hizo bien su chamba, declarando que el verdadero camino del cultivo se trata de conocer las debilidades y mejorar constantemente. Lingu Busuang mencionándole que no parece un mal tipo le pregunta por qué es tan rudo con las laicas, pero este con una sonrisa le responde que no necesita saber eso, solo debía concentrarse en atacarlo, y así él le lanzó varios cortes consecutivos. Ya que envió cortes voy a aprovechar para cortar el video, no porque esté cansado o enfermo, sino porque hasta acá está actualizado los capítulos del manga. Acá les dejo otro resumen para que pierdan su tiempo de manera tremenda.